Bueno, perfecto. Vamos entonces un poco a... La cicatriz. Vamos entonces, digamos, a charlar un poco ese primer tramo de la curva de crecimiento donde el animal está explorando el 40 al 70% de su madurez fisiológica, vamos a decir. Momento de activo crecimiento, hiperplasia, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos con él? El chico, despacito le haga tic, tic, suavecito. No le ponga el dedo así de bombero, no. Ahora le tic, tic, suavecito. Vamos a tratar de ver si lo puedo internalizar. Capaz que a las 12 estoy. Tengo una hora. Primero déjele despacito y le apoyo el muestrario salame en la mano que tiene. Bien, bueno, un poco en esta parte decía aportar conocimiento que nos permitan explorar un poco la interacción entre historia nutricional previa, peso vivo, días de engorde, composición de la res y eficiencia de conversión para ajustar la estrategia de manejo en la industria, digamos, en los campos comerciales, y que nos permitan aproximarlo a esa captura de ese óptimo económico sujeto a la definición de cada objetivo, o sea, a qué me oriento, mercado interno, etcétera, ¿no? La realidad es demasiado compleja para permitir nada más que aproximaciones, dijo un matemático, así que vamos. Bien, ¿qué objetivos tendría la recría? Bueno, optimizar el precio de venta. En el pasado hablamos de los contraciclos, ¿no? O sea, los contraciclos es, y si soy criador me tengo que tratar de salir de vender en la zafra, porque en la zafra está la puerta 12, digamos. Entonces yo tengo que recriar para desestacionalizarme y entrar en un mercado de invernal más escaso. O sea, si el criador tendría un primer, que lo es este año, ¿no? Un criador que esté vendiendo en 140, 150 kilos, la pregunta es, si está haciendo, el otro día sacamos unas cuentas en una charla en Mendoza, que obviamente, naturalmente tiene bajo peso el destete, es decir, si hacemos preñar las vacas, después que hicimos todo eso, y meta 50 kilos más. Porque un ternero que está hoy a 1.100, 1.200 mangos el costo de kilo producido, 50 kilos más, son 80, 100 dólares más por animal. Si me tengo que meter en una mínima recría con una inmovilización de 70 días, llegue más o menos a un peso de destete aproximado. Si no lo hace usted, lo agarra el que sigue. El que lo compra querrá capturarlo, pero digo, si soy criador, me tengo que salir de la zafra. Si soy invernador, tengo que explotarla la zafra, porque es el momento en donde se comercializa un cuarto del destete nacional, digamos. O sea, de 14 millones 100 de destete de este año, 7 millones se quedan en el campo, son las vaquillonas de reposición más los ciclos completos. De los 7 que salen al canal comercial, 3,5 de promedio se venden en la zafra. En 4 meses vendo la mitad y en 8 meses vendo el resto. Abril y mayo se venden cerca de 1.800.000 cabezas. De promedio, un año que probablemente siempre lo sabemos en retrospectiva eso. Tengo pasto, heló tarde, digamos, ahí hay un juego que va sucediendo, pero que tarde o temprano el criador no tiene un feedlot en donde tecnológicamente puede cambiar mucho su decisión de no vender al destete, digamos. Y el día que lo haga, nos vamos a dar cuenta, porque lo vamos a ver que lo está haciendo, ¿no? Primer objetivo de la cría. En otras épocas llegar a peso mínimo de faena. Interesante lo del peso mínimo de faena porque no por mucho prohibir vamos a aumentar la producción. No hizo nada. El peso mínimo de faena no propulsó absolutamente nada el peso medio de carcasa. Digamos. Como en el decálogo de las intervenciones estatales de 70 años, ninguna terminó haciendo su objetivo, lo único que causó daño tarde o temprano. Esto fue otro de los elementos. Es interesante porque algo subió entre que se estableció el peso mínimo de faena 2007, pero en realidad subió porque después de 2009, donde liquidamos el stock, se mezcló la seca con el cierre de exportaciones de 2006-2008, básicamente entramos en un escenario de alto costo de compraventa, con lo cual ahí cambió el filo. En vez de un filo de 90 a 110 días, empezamos a ver un filo más de 130, 140 días, un mes más largo, para tratar de licuar la diferencia de compra-venta en un animal que todavía sigue eficiente. Digamos. Entonces ahí medio que aumentó un poco el peso de faena porque en realidad era una decisión que lo hubiéramos tomado en ese escenario comercial igual. Esa es mi interpretación, es una opinión. Sí. Y vos fijate que el peso de la media res estaba condicionado por una medida sindical.
¿Vos te acordás de eso? No, a ver, dale. Y claro, porque es decir, porque ¿quién operaba? ¿Quién llevaba esa media red? por el tema de llevar el peso Claro. en la persona, entonces no sobrecargar. Entonces, fíjate vos, realmente. Era más problema del Ministerio de Trabajo que del Exacto, Ministerio de tal cual, tal cual. Entonces, inaudito eso. No, dale, si esto es, de eso se trata, digamos, que entendamos la realidad lo más próxima que se pueda, digamos, no que hable yo. Inclusive quisieron hacer una modificación para ahora bajarla claro, con una parada. sí, claro, No, el tema fue cuartear, dividirla. Bueno, eso fue lo el que- cuarteo, claro. Fue eso. Claro. Vos imaginate qué nivel de seguridad tenemos que eso se haga bien. Porque hay medias de 130 y Sí. hay medias de 90. Imposible hacer eso. Sí. Dividirlo en 3 partes. Tal cual, sí, bueno. La innovación del box beef es 1958, empieza Iowa Beef Packers, se llama, en donde uno empieza a estandarizar. Y me acuerdo en los 90 se hablaba de las deseconomías de media red. Yo bajo una media red, independencia que en un lugar venda más las pulpas que los asados, o sea, los costos que tiene eso y además los problemas son gigantescos, pero bueno, son hijos de la intervención. Entonces esas son cosas hijas de la intervención, digamos, ¿no? Que nosotros somos un caso especial, anómalo, de ganadero. Bien, la recría obviamente. En realidad lo que estoy haciendo es cambiar la composición del animal a determinado peso en la recría. Le voy dando tiempo para que se desarrolle músculo y hueso y no grasa, con lo cual también obviamente puedo establecer una recría para meterle percha al animal y obviamente permitir a que llegue a un peso más largo, más alto. Ahí me posiciono en un lugar donde el crecimiento suceda sin que engrase, básicamente, con lo cual después vamos a ver qué interacción, qué biotipo tengo, cuál es mi objetivo de venta y con qué ambiente de recría lo voy a encarar. Diluir la relación compra-venta es el que ya vimos. Estamos en un escenario donde nosotros tenemos que meter más kilos. En cualquier lado casi diría, porque casi todos los costos dan bien, pero si en mi ambiente no tengo un verdeo, que a lo mejor este año no van a dar muy bien, porque entramos con 250 milímetros en marzo, deberíamos hacer cómodo arriba de 200 kilos de carne ahí, con costo de kilo producido competitivo. Otros años no pasa y otros no lo tienen. Bien, lo de las vaquillones de reposición, la presión y la intensificación es tanta que ya nos vemos obligados, como le pasó al tambo en los 2000, a tener reposiciones en el corral. Un problema. Tener un biotipo moderado lo tenemos que aguantar, evitando que se nos pase de grasa y evidentemente las conversiones se nos van, pero también una estrategia. Y escalonamiento de ventas. Bien, definitiva, ni más ni menos, recriar es alterar la curva de crecimiento, que como dijimos es cambiar el peso de los animales a una determinada composición corporal. Hay varias estrategias, algunas ilícitas, pero evidentemente yo puedo modificar la partición de nutrientes. Los implantes se prohibieron en 2003. Después cuando veamos el coso tenemos algunos cierres de corral de esas épocas, en el cofre de los recuerdos, antes del 2003. Tampoco lo usamos mucho. Tenemos un mercado de 800.000 dosis, diríamos, de implantes, sobre todo estrogénicos, pero digo, hay una estrategia en donde a mismo biotipo, a mismo plano nutricional, modifico la partición de nutrientes a costa de dosis, respuesta, tipo, tiempo. ¿Sí? Bien. Evidentemente hay cosas que vienen por el lado de la genética, son más de largo plazo. Modificar el frame, modificar el biotipo dentro de la selección, o de última la lógica de los cruzamientos, digamos, que se siguen debatiendo. Los americanos siguen debatiendo por qué no se exploran los cruzamientos, porque la comida gratis, el free lunch, todo el tiempo, digamos. Se sigue hablando todavía en el Beef Improvement Federation, digamos, esas reuniones de la poca adopción que se tiene el cruzamiento, digamos, para aumentar la producción. Pero de vuelta, modificar el biotipo del lado de la selección o cruzamientos. Y bueno, la interacción de género y después los planos nutricionales. ¿Cuántos días de recría? ¿En qué tipo de planos nutricionales? Verdeo, silaje, granos diferidos, naturales, etcétera, etcétera. ¿Sí? No nos vamos a meter en profundidad en la implementación operativa de esto. Pero yo diría, tenemos las recrías, si se quiere, relacionadas, las recrías, vamos a decir, pastoriles,
y las recrías a corral. Acá pura y exclusivamente estos rangos posibles de costo son de el filo, pero para recriar en un tramo, ¿no? O sea, entiéndase que estamos hablando de un rango de 150 kilos a 320, digamos, en esta mirada. Pero bueno, acá está la interacción del total de los factores, digamos, qué recurso tengo, de peor calidad o mejor calidad, recursos diferidos, naturales diferidos o pasturas megatérmicas diferidas, pasando por verdeos y pasturas, y básicamente verdeos y pastura en combinación con silaje o en silaje solo a corral. Y a corral tenemos un modelo de dietas diluidas, boca llena, donde la densidad energética se la bajo, por ejemplo, doy más silo o elementos, o sin una estrategia que también nos ha gustado bastante, que es restringir por cantidad. La realidad es que al final del día la megacaloría más barata, imbatible, es un maíz a pizarra menos 40. Y cuanto más grande el filo, la logística le pega. Entonces no es lo mismo mover una dieta basada en silaje. La megacaloría más barata, incluida el verdeo, todo al final del cuento. La megacaloría más barata es la del maíz. El grano, el maíz, los 3 megacalorías. Y además, no lo miramos así, porque nosotros no ponemos el costo del maíz y la megacaloría, ponemos el costo de oportunidad del maíz. bueno, está bien, Entonces, pero deberíamos hacer eso, la megacaloría. La sustitución, si uno no pone el maíz al costo de oportunidad y pone la pastura sin el costo de oportunidad, el maíz se cuela. Ningún cultivo sobre la faz de la tierra produce más energía por hectárea, digamos, en cualquiera de sus componentes, silo, grano. Por la selección. Estamos Monsanto genotipando con gene apilado ahí, digamos. Es uno de los problemas que le pasó a las pasturas. Seguimos con el llorón, el tangánica y el hermelo, digamos. Y uno va al norte y dice el gatón. Si hay una variedad nueva, gatón, digamos. Entonces, no está Monsanto ahí. Digamos, bueno, la intensificación es maíz dependiente, digamos, en algún punto. El tema de la estabilidad del digo, el verdeo por ahí no te viene, no tenés el silo, bueno, y el maíz lo Es que, Rafael, digamos, ambientalmente, digamos. Pero digo, en este escenario, con filo que cada vez tan lleno, la logística de movimiento, etcétera, por supuesto más sofisticado, porque yo tengo que empezar a prescribir que a este animal le voy a dar tantos kilos para que gane 700 gramos. Terminar es más fácil que recriar en un filo. Porque el otro es tarifa plana. Mientras no tengo acidosis, dale con la energía y dale. Pero cuando tengo que decir, no, dámele el 2.7 del peso durante 50 días y bueno, qué partición de nutrientes, cuánto va a ganar. Pero digo, esto es muy amigable, probablemente es costo efectivo desde el punto de vista de la formulación de la dieta y además la logística es mover mucho menos volumen. Cuando uno empieza a estar lleno, que es una foto de los últimos 3 años de los fields, no de los últimos, de los 23, 25 anteriores. Pero digo, al final del día no es ningún favoritismo, sino más bien sitio específico. ¿A dónde estoy? ¿Cuáles son mis recursos? ¿A dónde soy más competitivo? ¿En qué año? ¿Tá? Pero de vuelta, todos estos recursos se conjugan con estrategias nutricionales. Por supuesto que estoy en diferido, tengo que explotar las suplementaciones proteicas. Acá en lo diferido vamos a hacer un comentario, digamos, el problema en los naturales es que la tasa de crecimiento es 0 y la senescencia no es 0. Y la capacidad de saber qué está pasando ahí, el que no sabe imagina. Acá hay más imaginación que saberes. Me voy a un gato de un post de desmonte, fui a la ensenada a ver dónde viene el agua, mirá las bostas, en la otra punta del lote allá no sé ni qué es lo que hay, ¿no? Claro, entonces acá trabajamos lo oscuro, entonces la probabilidad del control es bajo. ¿Control de qué? De que esta respuesta de ganar 400, 300 gramos se dé. Entonces, ¿cuánto suplemento doy? Es certeza, en todas las suplementaciones energéticas. Todo el mundo sabe, voy a ser un generalista, todo el mundo sabe cuántos kilos da y ninguno sabemos cuánto comieron del campo. Y el que diga lo contrario, digamos, voy a empezar a intuir qué clase de persona es, digamos. No, digo, esto es un problema. Entonces digo, suplementación proteica energética porque al menos
como abordaje general, es muy competitivo hoy y puse esto como inductivo. Nosotros normalmente nos hemos manejado 100 gramos, 200 gramos, el bloque, la sal. No nos hemos manejado con cantidades altas en las suplementaciones proteicas, pero hoy estamos habilitados por esta relación de costo, probablemente empujar un poco más. Y yo creo que hay tres cosas importantes en estas suplementaciones proteicas. Primero, dividir los lotes. ¿En cuánto? ¿Cuánto hay? Uno, puede ser en 2. Si tengo 2, puede ser en 3, lo que se pueda. Pero si yo administro los tiempos, porque si no voy a tener, primero me como lo bueno y después tengo que sobrevivir 4 meses con lo que no queda más nada. Y ahí lo único que me queda es tolerar la pérdida o ajustar la carga. Entonces, mínimo nivel de división sirven un montón. En 2 tramos, porque si yo tengo planificado que el primer tramo me tiene que durar 2 meses y me empiezo a quedar sin pasto, a los 45 días empiezo a tener algún feedback del sistema que tengo que hacer algo. O doy de comer más, o me voy a quedar sin pasto, o ajusto la carga a tiempo. Entonces, división de lote es clave. Segundo punto, sobre todo en los escenarios de Gato Panic diferido, en la transición de la salida del invierno, cuando empieza la primavera, no sabemos. Sí, Vicky. Te sumo a ti y distribución de agua, porque vivir sin agua va a generar lo mismo que... Una buena distribución. Es que no tenés agua, no podés casi subdividir, o si no empezás, inclusive con tamaño de lote donde no tenés exploración por las caminatas. Digo, en algún punto yo creo que segmentar los lotes ayuda un montón, tener un lote por mes. Para ir tomando la decisión, porque yo en un escenario así, yo puedo levantar esto. Normalmente esto acá es donde predomina. Esta es la suplementación, es la estrategia nutricional más rentable de la ganadería, independencia de donde la veamos. Es difícil de controlar, pero esto es adición con estímulo. O sea, doy la proteína que aumenta la tasa de digestión, desaparece y pasa, y cuando se aparece y pasa, come más. Un animal que estaba en mantenimiento, con lo cual la conversión es de 2 y de 3, marginal. Y si yo no suplementaba, lo mismo no ganaba nada, digamos. Entonces digo, muy competitivas, hasta más o menos 0,8 del peso, cuando yo veo la curva de respuesta teórica, tengo adición con estímulo. Doy 0,5, evidentemente lo que está pasando es que come 5 más 200 kilos, doy medio por ciento el peso, vamos con esta, 250 kilos, come 5, el 2% del peso. Le doy 0,5% del peso, es 1, pero a su vez el consumo aumentó un 25%, eso se llama adición con estímulo. El suplemento se suma al consumo inicial, pero gatilla el aumento del consumo por agilizar las tasas de pasaje. Hasta 0,8 lo pierdo, porque el animal no come en una línea recta. Si yo empiezo a dar de más, empiezo con las sustituciones. Es lógico que si a mí el lote me dura menos, puedo subir un poco más. Y acá los 2 tramos. En el segundo tramo, hacerla más energética, porque a la salida, sobre todo hay un caso muy típico de la salida de los diferidos, cuando empieza a verdear el campo. El bicho no está para maximizando el beneficio a nosotros, se quiere extinguir, con lo cual va a lo rico, no al volumen conveniente, con lo cual en la transición de la primavera tenemos efecto confundido, porque el bicho cae voluntariamente el consumo porque se empieza a dedicar a querer comer, y ahí es donde vemos inclusive a que críe pariendo, pérdida de peso, etcétera, etcétera. Pero digo, los gatos pasan lo mismo. Se me empieza a entreverar el pasto antes de que llueva, no tengo volumen. Se ponen a comer eso. Se ponen ahí obsesivos compulsivos, digamos, con lo inconveniente, pero en realidad bombones, digamos. Me pasa todo el día queriéndote comer 2 bombones, energéticamente una catástrofe, pero la experiencia fue interesante, digamos. Bien, perfecto. Y ahí jugamos, limitado con sal, suplementaciones discontinuas. Lo dejamos, pero hoy, rango 1200 a 1500, evidentemente el control es un problema. División de lote, 2 estrategias, energética a la salida de la primavera y proteica al inicio, evidentemente tendríamos que jugar, y hoy estamos más habilitados, sobre todo en recría, de empujar más la respuesta, porque obviamente tenemos mejor relación y insumo producto. Muy bien. Verdeos, la combinación básicamente es energética. A un verdeo me sobra proteína, obviamente la combinación es dar maíz. La década de los 90, especialistas globales de suplementación energética sobre verdeo. Bien,
evidentemente, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia de ganar más de 500 gramos en este modelo? Y es muy bajo, porque el límite a la respuesta, por más que coma, es el 50% de digestibilidad del diferido, o sea, no hay manera. Entonces, si yo la categoría no está alineada que me sirvan los 500 gramos, tengo que buscar otra estrategia. O combinarla, un bicho demasiado chico en una suplementación proteica, segmente los chiquitos, cerrar los 60 días más, después los larga. Después vamos a seguir viendo cosas, pero digo, hay juego por ahí de cuáles de los terneros los mando a este lugar o al otro. Verdeo, evidentemente, las digestibilidades son mejores, empiezo a levantar las respuestas. Digo 500 a 700, no menos porque los costos de kilo producido se nos rompen acá. Acá 300, 400 gramos, acá es perfecto, estoy contento. Acá es mala palabra, porque en realidad, si no tengo 600, 700 gramos, la eficiencia de conversión ya es mala. O sea, tengo que ganar 600 gramos los verdeos. Y acá viene el juego de la eficiencia de cosecha. Este es un año interesante porque en realidad, al suplementar, la necesidad de cosechar es menos. Normalmente, no me voy a poner con esto, digamos, no me quiero desviar tanto, pero diríamos, hoy, pudiendo suplementar, si lo puedo implementar, me ayuda a que tenga la eficiencia de cosecha y la suplementación me pone un piso al serrucho de la parcela de los últimos días donde se me cae la ganancia. En el filo la ganancia es constante. Acá, todo lo que tienen los sistemas pastoriles, no, inevitable. Y la curva de Mott ya no se estila más, habla de la curva de Mott. Usted no la da más en bovinos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, totalmente vigente. La máxima ganancia de peso se da... Hay un aforismo entre los estudiantes que dice, si vos no soñás con la curva de Mott, no estás en condiciones para ir a rendir producción. Bien. La pregunta en este campo, en este lugar... Así dicen. Si no la tiene bien clarita, no pasa, no llegan 4. Le dedicamos mucho tiempo también. Muy bien. De todas maneras, ahí tenemos las dos cosas. Básicamente, porque si no, al menos en pastura, la ineficiencia de cosecha en una pastura de alfalfa para maximizar la ganancia de peso es bastante gigantesca, 4 veces el consumo. Así es. Entonces, la eficiencia de cosecha es nefasta, diríamos ahí, ¿no? Entonces, digo, en este juego real, básicamente, la suplementación energética en este año particular, digamos, muy favorable para ir a suplementaciones 0,7, 1. Recuerden que si yo doy 0,7, la conversión es mejor que dar 1, mejor que si doy 1,2. Y no me puedo pasar de 1,2 porque empiezo con asociativismo negativo acá. Llega un punto que el almidón deprime la digestión de la fibra, es donde vive el tambo. El tambo vive sigue maximizando la producción a digestibilidad de la fibra subóptima, porque en realidad la vaca sigue comiendo más y es donde tengo que estar. Digamos, tengo que estar en el lugar donde estoy perdiendo digestibilidad de la fibra, digamos. Bueno, eso opera ahí por el 1,5% del peso. Entonces, si con el 1,5% del peso mi categoría no logra lo que yo quiero, me tengo que ir al feedlot porque tengo que irme más arriba de esto. Bien, acá hay combinaciones. Si yo me voy a un silaje de maíz sobre todo, y tiene que ser proteico, categorías muy chicas, empiezo a tener problemas de saciedad física ya en el silaje. Ahí tengo un problema. Recuerden que el ternero es una anomalía fisiológica, digamos, porque es un caso especial de rumiante menor, digamos, pero él no es rumiante menor. Si las ovejas y las cabras no hubieran seleccionado el labio móvil superior para cosechar muy por encima de la calidad ofrecida, se hubieran extinguido. Porque el costo de mantenimiento, acuérdense, es masa sobre superficie. Entonces, en realidad, el costo de mantenimiento de una oveja y una cabra es mayor que el de una vaca. Uno es un grazer, otro es un browser. Un ternero tiene todo lo peor, digamos, tiene el hábito o las dimensiones no desarrolladas del rumen en un adulto, con lo cual tiene una propensión a la saciedad física exacerbado. No le puedo dar mala calidad a un ternero. Y nosotros venimos de la cultura, nosotros destetamos terneros que tendrían que estar al pie de la madre. Y si no lo hubiéramos hecho, no hubiéramos preñado muchas vacas. Pero no hay que pensar que un bicho de 130 kilos puede manejarse, digamos, en la mala calidad produciendo como corresponde, digamos. Técnicamente se extinguieron. Si había vacas de ese tamaño, con ese morro, que en realidad es para
cosechar mucho volumen. Entonces, ¿Se refiere a silo de maíz? sí. Un silo de maíz, digo, vos pendulás en la relación grano. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué ganancia querés en qué categoría? ¿Cómo armas la dieta? Yo hablando del ternerito chico. Sí. ¿Y el silo de alfalfa? ¿Qué opinas? Silo de alfalfa, te digo, tiene baja digestibilidad. Es curioso el silo de alfalfa, porque tiene baja digestibilidad, pero alta tasa de pasaje. O sea, cuando vos decís digestibilidad no es una noción en tiempo. Digestibilidad por hora. Entonces, lo que tiene una alfalfa es que tiene una digestibilidad potencial menor. Es como un adoquín, la pared celular de una leguminosa es como un adoquín versus un ladrillo block de una gramínea. Esto llega rápido a un lugar de digestión donde se hunde y pasa, entonces vacía el rumen rápido y permite más consumo. Pero yo te diría lo siguiente, no tenemos un indicador preciso químico de decir si yo agarro la FDN en 120 horas, en 240, hay un montón de indicadores como la fibra indigestible. Es lo que ha sido próximo de decir, bueno, esta dieta me va a permitir un consumo máximo en esta categoría de tal cantidad. Entonces yo diría, los hilos de alfalfa están muy bien, pero no pasarse de un 30% de la materia seca total para que vos no tengas limitación de consumo en un bicho de 120, 130, 150 kilos. Y la otra, el consumo es monitoreable. Ya ahora tenemos que empezamos a pesar. Yo era un anti-pesada en los feedlots, porque una perturbación en la conducta del animal. Nosotros que trabajamos en feedlot estamos obsesionados con las acidosis. Entonces, si llueve, potencial de acidosis. Si hay barro y no cambia, potencial de acidosis. Si hace calor, potencial de acidosis. En ese escenario, digamos, me fui por la acidosis. Sí, no, estaba obsesionado en pesar. Bueno, digamos, hoy que podemos pesar, podemos tocar una conclusión de qué es lo que está pasando. Si no puedo pesar, yo tengo que monitorear el consumo. El consumo es el proxy de la ganancia. Entonces, si vos planteas una dieta y te está dando 2,2, 2,3% de consumo, es una categoría que come el 4% del peso, el 380. Target de un bicho de 130 kilos, 380. Tampoco el animal come 3, ese es otro defecto. Vos agarrar un novillo de 15 milímetros, llegando a los 220 días, come el 1,60 del peso, ¿no? Porque llega un momento que va a terminar comiendo el mantenimiento porque no le entra más nada en ningún lugar, digamos. Entonces, en 130 kilos el 4% puede ser lo normal, el 3 está deprimido el consumo y el 1,60 en 520 es normal porque obviamente ya llega el mantenimiento, ya está expulsando grasa hasta fuera de la carcasa. Entonces, ese target es monitorea consumo, si el consumo te da bajo, listo, duda de la dieta, yo me quedaría de ese lado del error, si el consumo no me da, modifica la dieta, digamos. Antes que decir, no, pero los veo bien, ¿está? Pero cuidado con animales muy chicos, con dieta muy forrajera. El silo de alfalfa tiene digestibilidad 58, digamos, que tenga proteína 22. Pero pensemos que tiene digestibilidad 58, ¿no? Bien. Perfecto. Rangos de kilo producido y el corral de vuelta. Estrategia. Doy silo en el corral, mido el consumo. Lo interesante que acá, porque tengo mucho control de esto, porque analicé los alimentos, hice la dieta, la mezclé, pesé con la balanza, le doy de comer, mido el consumo. Bueno, mucho control. Acá, imaginación, acá, monitoreo. Cuando cruzo estos ambientes, genotipo por ambiente, evidentemente hay cosas más contradictorias acá. Porque la pregunta es, hay cosas que son ambiguas. Si yo quiero hacer una vaquillona de Mendoza para exportación, todo en el feedlot, yo diría, desista. Porque incluso, recuerden que en el mercado de invernada, los machos tenemos el macho cabeza, pero en las hembras, la hembra cabeza no está. Entonces empiezo a tener lo del cuerpo y de la cola, con lo cual digo, ¿qué tipo de recría voy a hacer con qué tipo de biotipo? Evidentemente, un frame más grande en un feedlot, alguien que quiero terminar más liviano, a menos peso, cruza versus metizo, macho versus hembra, macho entero versus castrado. Este perfil de biotipo evidentemente va a tolerar ganancias de peso más aceleradas, sujeta a dónde quiero llevar, con qué objetivo y a qué velocidad voy, ¿no? Y lo mismo, un ternero holando lo voy a mandar a una recría para que gane 300 gramos.
frame grande lo voy a romper inclusive. A 400 gramos capaz que esté rompiendo la genética, digamos ahí. Entonces digo, probablemente hay algunos objetivos, digamos, que están más alineados en qué biotipo, objetivo a dónde llegar, tipo de recría en la que me monto. ¿Qué por aquí lo que? Genotipo por ambiente. Muy bien. Lenguaje agrícola ya. Muy bien. Bien. Eficiencia en los terneros livianos. Es todo feed lo de esto, pero esto, digamos, básicamente está en un momento de la curva tremendamente eficiente, la variabilidad es baja, y acá tenemos básicamente lo que sí podemos recopilar, digamos, en eficiencia, que ha sido los filos en las diferentes etapas de Argentina haciendo ternero bolita. Entre 118 y 231 kilos, 5-1 la conversión, 0,4 la variabilidad. Digamos, ¿cuál es la probabilidad que no de 5? Entre 4,60 y 5,4. 8%. ¿Cuánto es El desvío estándar. El coeficiente de variación es el 8%. Claro. Después podemos ir ahí. ¿Quiere decir usted que Digo, claro, vale el promedio? menos dispersión, menos riesgo. Claro, menos riesgo. Es muy probable que pase eso. O sea, si pudiéramos tener una estrategia donde la variabilidad es 0, donde la media es una línea recta, digamos, en una campana, en cualquier cosa. No sucede, digamos. El coeficiente de variación divide el promedio y divide el definido. Exactamente. Y recuerden que a un desvío está de la media tengo el 67% de los datos. Claro. O sea que yo tengo 16% de probabilidad que esto sea menos de 4,60 y 16% de probabilidad de la cola a la derecha de que sea arriba de 5,40. Está todo juntito. Si en realidad se me enfermaron como el promedio, como la base de datos, engordé como el promedio, yo voy como el promedio, me compré los animales del promedio, que es lo que normalmente muchas veces no sucede. Pero digo, en este rango de peso medio, 118 a 231, creo que me da 134, 5-1. Mortandad, engordes cortos, no lo tengo puesto, 1,38. Consumo 3,1. 9.000 cabezas del año 2009. Volvemos a rango 175, 309. Sí. Una consulta, los terneros eso, pero no es, o sea, un pesaje de control, no es que No, eso era lo que engordábamos en esa época. Este era el ternero. Hay terneros que entraban de destete precoz de 70 kilos y se iban gordos de 215. Digamos, como estamos hablando de carcasa pesada, vamos a ver todos los muertos que tenemos en el placar, pero era lógico eso, digamos. Gordo a 231. Entonces vos me dirás, pero si estaba gordo a 231, esta eficiencia está alterada por la grasa en ese rango de 174. Correcto. Pero esto yo puedo medir, lo otro carece de datos. Bien, más arriba, 175, 309, 2009, 599 más mero 0,56. 10% coeficiente de variación. Esto, pónganle 150 cabezas por 9.000, hay 50, 60, 8.000 cabezas, 60, 70 corrales, diríamos, de repetición, ¿no? 5-1, consumo 3-1. 2017, mortandad 2 de 189 a 363, 154 días de engorde, se empiezan a alargar los corrales, 7-1 de conversión. Definitiva, entre 276 y 175, este es el rango, digamos, de la respuesta animal que está. Recuerden esto, si mi biotipo de 500 kilos, a los 175 estoy al 5 por 3, 15, 5 por 5, 25, al 35% de la madurez fisiológica, ¿no? Me falta. Estoy al 35% de la madurez fisiológica. Y ya lo hice gordo. Ya lo hice gordo, pero la pregunta es que guarda con las penurias nutricionales, porque vamos a terminar de desencadenar qué pasa con una penuria nutricional al 35 de la curva. Entonces, mire, no le dé el café con leche a la mañana al nene de segundo grado antes del colegio, que se muera de hambre, digamos. O sea, a eso quiero llegar ahí. Después lo vamos a ver. En 243... Hay que darle el café con leche. No es que se vayan por esa idea. No, pero la humanización, diríamos. La humanización. La antropología. Acá lo van a pelar por nombre. La humanización animal, diríamos, es para la conciencia, es para la generación de conciencia. Bien, en 243 estoy al 50% de la curva de crecimiento.
y en 2.66 estoy el 55. O sea, la recría sucede ahí con un animal en ese estado de juvenilidad, vamos a decir así. Totalmente eficiente. La época, digamos, las primeras suplementaciones proteicas de bajo volumen, 0.38, 0.40, 0.50, 1% del peso. Ganancia de peso entre 360 y 480 gramos, digamos, como para suplementaciones proteicas clásicas en recría. Y un poco para recordar a dónde empiezan las asíntotas de respuesta de ganancia de peso en realidad la cantidad. Esto es una curva de suplementación de grano de destilería, básicamente en diferentes recursos, digamos. Bueno, estamos en el año donde podemos ser más liberales, diríamos, en la suplementación. No vamos a poner a discutir esto, pero es para seguir cerrando un poco lo que decíamos antes. Bien. Estrategia de recría y su efecto residual. Esto es un trabajo de destete precoz. Lo destete, pero quiero largar el campo rápido, digamos, ¿no? Entonces este es el primer escenario donde esto es un trabajo de Luca Gelidi y de Aníbal por Domingo, ¿no? Entonces, acá hay un tramo de 150 días, donde en los primeros 150 días este biotipo lo metieron a ganar 200 gramos. De promedio entre 77 y 347 da... Gramos. Exactamente. Este animal siguió con su curva normal, de 700 gramos de ganancia. El azul. El azul. Y obviamente este lo restringí en los primeros 150 días. ¿Sí? De un animal pesando... 100. ¿Sí? Volvemos al concepto. Estado juvenil menos de 200 días. Después va una fase pastoril, después termina en el corral. Bien, la recría corral, el aumento de peso fue 176 gramos. Después la fase pastoril, Mejor. algo por encima va, pero se comió un diferencial de 500 gramos durante 150 días. No, pero aumentó más el oxidómetro, aumentó Sí, más que pero está todo. menos 75 el tipo ahí, ¿no? Sí. Está menos 75 kilos contra el otro. Si algo de compensatorio hace. En el corral ya no hay más compensatorio. ¿Sí? Y no lo alcanza más. Consumo, etcétera. ¿Qué pasa en las carcasas? La res perdió 33 kilos, 50 kilos en pie perdido. Pero a su vez perdió peso final de carcasa. Claro, 12. Se pierde carcasa, independencia del rendimiento, que es una relación sobre el peso en pie. Es más, la carcasa es más heredable que digamos, tiene 43% de heredabilidad. Es uno de los rasgos donde uno puede, un poquito más rápido, digamos, la aceleración, y hoy se está poniendo foco en esa característica. Menos peso de carcasa, menos área de ojo de bife, significativo, y menos rendimiento, una combinación de los dos factores, menos volumen, con una menos proporcionalidad acá, los cortes minoristas van a haber sido afectados, ¿no? Se compensa el crecimiento en pie, llevamos otra cosa, pareciera ser, ¿sí? Hay diferencia, se compensa el crecimiento en pie, no el crecimiento en carcasa. Y animales recriados con ganancia baja pierden kilo de carcasa, área de ojo de bife, rendimiento carnicero, marmoreado, a mismo nivel de engrasamiento. ¿Sí? Se tomaron un trabajo bárbaro para demostrar en realidad un ternero de 120 kilos no se puede. ¿Cómo? Un ternero de 120 kilos. Sucede, porque lo que pasa que no es, lo que pasa es que pasa naturalmente en la recría, claro, cuando vos largas el campo. Uno no se lo ocurre hacerlo a propósito. Se pusieron a hacer esto para que el manejo promedio que se ve muchas veces en el campo, uno demuestre el nivel de pérdida. Exactamente. Este otro trabajo sin implante, ya americano, en donde 3 planos, 290 gramos de ganancia en la recría, 520 y 790. El área de ojo de bife está igual que como entró, a 290. Entra con 47, sale con 48, 46, 54, ultrasonografía 45 y 59 en la ganancia 709. ¿Qué pasa en el corral? Y en el corral volvemos a lo mismo, hay crecimiento compensatorio, 1 kilo 16 en el que peor ganó de 290 gramos, el de 500 gramos inclusive algo compensa también con relación al otro, las letras son distintas, ¿sí? Pero cuando vemos peso de carcasa caliente, este pierde 25 kilos
y este de vuelta pierde unos 14-15 kilos de 500 gramos. A mismo nivel de grasa. Acá hay compensatorio de grasa. La grasa va a tasas diferenciales más altas porque a mismo nivel de engrasamiento, evidentemente el filo los aceleró, el rendimiento se afectó, evidentemente la categoría de rendimiento se vio afectada y obviamente también la calidad en cuanto a marbling, etcétera, etcétera. Mismo que lo anterior. Pero fíjense que un biotipo, ahí voy Vicky, entre 2,71 y 3,15. Y es un biotipo de los 90, no es un biotipo digo, yo puedo tener una madurez de un bicho de 700 kilos que a los 270. Este es un biotipo chico, no estamos hablando de la penuria nutricional de un biotipo. Cuanto más grande el animal, probablemente la penuria sea más grande porque está dando en un nivel de madurez inferior. Misma conclusión que lo anterior. Se compensa el pie, no se compensa la carcasa, el área, el rendimiento y el marmoreo, y la grasa está en el mismo grado de terminación. Bueno, la falta de programación de la recría o animales mal recriados. Tenía una pregunta, te corto. Perdón, Vicky, sí, perdón. Se podría decir que se compensa el nivel de engrasamiento, pero el músculo que no se generó en el momento que se tenía que generar no se puede lograr a destiempo. Se desacopló el genotipo del ambiente. Cicatriz de la... Se desacopló el fenotipo del genotipo por un problema de... Y cuando y si es en hembras, también esto tiene consecuencias. Reproducción, sí. Ahí, sí, mucho, totalmente. Porque hay fases alométricas, isométricas del crecimiento, etcétera, etcétera, pero digo, se pone más sofisticado y detallista, ¿no? O sea, programación fetal, podemos hablar, hoy está hablando qué pasa al día 60, o sea, la vaca en el pico de producción de leche está maximizando el desarrollo de estas células satélite del músculo y se pierde la ventana hasta el día 60, porque ahí queda un imprinting, diríamos, condición necesaria para que después haya hiperplasia muscular. Hay multiplicación de ADN, entonces, digamos, pero esto es gigantesco, como decía así, en el orden de prioridad de lo que nos pasa en la cultura de los destetes precoces y salir con hacienda liviana, a donde tenemos pérdidas más grandes potenciales. Bien, el retraso de crecimiento y desarrollo por privación de nutrientes comúnmente resulta en tamaño corporal más pequeño, falta de desarrollo muscular, menor peso final y después se asocia con deposición de grasa excesiva. Periodos prolongados sin ganancia de peso y edad avanzada, estamos entre causa y consecuencia ahí. Porque cuando recibimos un animal recriado en el corral, la pregunta es, ¿cuánto pesa? Sabemos. ¿Qué edad tiene? No sabemos. Porque si sabemos qué edad tiene, obviamente sabríamos la ganancia pre-encierre, que es donde empieza a cartografiarse. Y estos animales, cuando llegan al verano, que se ve mucho en el norte, tampoco compensan, digamos. Cuando uno ve un animal que en el año gana 300 gramos, cero, o sea, de todas maneras hay cosas más sutiles, ¿no? Entonces, bueno, por fuera parecen parecidos, debajo del... Nada, animales básicamente... Animales, digo, acá se empieza a poner más interesante, porque acá hay variabilidad genética. Esto, digamos, con el énfasis que se ha puesto poco en carcasa, ¿qué es lo que es esto? Esto era genético porque es la variabilidad que tenemos en área de ojos de bife que las tropas tienen cuando las recriamos bien, o en realidad a su vez cuando los recriamos las rompemos. Las dos cosas son correctas. ¿Cuánto es genética? De lo que uno observa en un animal, ¿cuánto es variabilidad genética y cuánto es fenotípica? Podemos tener una, las dos, o la potenciación de las dos, multiplicativo. Bueno, pero en realidad empiezo a tener obviamente un exceso de grasa, y el exceso de grasa es pérdida de eficiencia de conversión, síntesis, ¿no? O sea, el B, el animal... Claro. Inclusive hay más tendencia a engrasamiento fuera de la carcasa. El B es de la cicatriz. Frinoñada, pélvica. Yo voy perdiendo peso final. Bueno, la pregunta es ¿cuándo termino vendiendo? Porque la pregunta es, ¿despunto la tropa o vendo a fecha fija? Si yo vendo a fecha fija, en fecha fija hay algunos novillos que se empiezan a pasar de grasa, digamos. Pero este bicho ha sido más caro terminarlo que este bicho, ¿sería así la lógica? Sí.
Yo cuando tuve que hacer la proteína no la hice y fui a parar a esto. Yo como invernador que me compro uno de estos, que lo compré baratito, supongo. El punto que es más caro, en la medida que yo lo fuerza, querés salir a un peso más alto. ¿Está? Es peor en la medida que yo quiera salir más tarde, porque me va a decir, mira, vamos a 3, está mal recriado, que eso, vamos a 380 en grasa 1, y listo. Ni el sobreengrasado va a estar en grasa 3. Y si yo quiero forzar a llegar a 510 kilos, obviamente voy a forzar contra natura, porque en realidad acá la partición de nutrientes es que no me da mal cuero para expandir. Entonces digo, es más caro forzarlo, pues probablemente vayan a ser, cuando vos ves esas dispersiones grasas, digamos, salieron al mismo momento. Todos esos animales que viste, 3, 2 y 1, son diferentes biotipos, salieron al mismo momento. Están en el mismo corral los dos animales distintos. ¿Se entiende? Sí. Entonces, cuanto más afectado esté y cuanto mi objetivo sea salir más pesado, probablemente las penalizaciones empiezan a ser mayores. Bien. Pasamos, después vamos a volver esto en la próxima. ¿Cuánto tiempo tenemos, Carlos? Estamos bien, 11:40. Bueno, perfecto. Bien. Después vamos a volver cuando hablemos de vuelta específicamente de lo que es terminación, pero las recrías a corral, evidentemente, los machos enteros han sido el crimen perfecto. Porque en realidad no hace falta de hacerle ninguna dieta de recría, se autorrecría él solo con la aceleración de la producción de testosterona, con lo cual hoy diría que podemos estar produciendo 350 kilos a corral eficientes. Normalmente cuando uno juega con recría y terminación empieza a ser un trade-off ahí entre, si yo estoy demasiado tiempo en recría, pierdo el índice de compensación en la terminación para evitar pasarme grasa. Y si quiero evitar la penalización de una recría restringida demasiado larga, corro peligro de exceso de terminación de grasa. O sea, estoy en dificultades. ¿De qué lado del error quiero estar? ¿De estar pasado de grasa para no incurrir en la ineficiencia de la pérdida del compensatorio? ¿O por no pasarme de grasa, perder el compensatorio en parte y la eficiencia de conversión por estar mucho tiempo en recría? ¿Está? Crimen perfecto con los machos enteros. Dale terminador siempre porque él está en otra curva de crecimiento. ¿Cómo? No, es un nicho. Es un nicho. Se defiende es mejor frente al exceso de energía. Claro. Es lo que hubiéramos hecho si hubiéramos podido implantar. Se defiende porque hace otra cosa. Digo yo, eso es lo que lo parafraseo. Después digamos, ahí hay nichos. Un marca líquida que viene al pie de la madre, que lo encerré a corral, listo, va. Es consistente, hay variabilidad, se vende al mismo precio que el resto. La estrategia de macho entero es, si no lo vendo al mismo precio que el resto, probablemente entro rápido a la inconveniencia. Cuando implantan, los implantes reemplazan un poco eso, digamos. Sí. Sí. Lo que pasa es que los implantes pasan a ser administrados por vos, porque esto va en contra del marbling. Claro. Y cuando vos administras los implantes, administras si son estrogénico o androgénico y en qué dosis. Entonces tenés dos factores de control ahí. De acuerdo a qué biotipo tenés y en qué momento está, podés ir regulando qué tipo de impulso hormonal generás. Entonces, digamos, normalmente hay más penalizaciones por engordar macho entero que lo que vos tenés. Es malo, americanos implantan y no tienen problema, porque vos terminás pudiendo regular en qué momento hacer los reimplantes. Y la lógica es, porque va a ir un retorno marginal decreciente al próximo implante, entonces vas cambiando tipo de droga y gramos de la dosis, digamos. Ese es un juego de cómo es la estrategia asociada de los implantes de acuerdo a la estrategia nutricional. Bien, recrías por dilución de energía, ya hablamos, restringidas, macho hetero, combinación de las anteriores, bueno, los americanos hacen bastante esto que se llama sorting, que estamos en la exploración, digamos, si uno va a animales muy pesados y empieza a tener esta variabilidad, que no sé si ha sido ambiental o genética, hasta dónde podemos rescatar, digamos, tomando un criterio de ajuste, lo vamos a ver después, eso, como hipótesis de trabajo en proceso. Bien, esto son eficiencia de conversión, eso es una curva de dieta restringida por cantidad. Entonces acá normalmente, digamos, esto está
Steven Lerch vino, el que inventó básicamente la alimentación por prescripción. Esto es una modificación. Lo clásico era 20, 10 y liberado, como escalones, diríamos, de las recrías programadas. Esta es una adaptación, pero fíjese que uno lo deja ir hasta el consumo de pico y ahí lo clava y ahí empieza cierta lógica discrecional, vamos a decir. Esto es bastante amigable a escala. ¿Qué es lo que está graficado? Perdónenme. Curva de consumo y tiempo. Tiempo y acá... Entonces, en vez de yo dejar que haga el pico, normalmente los filos pican al día 35 y ahí se mantienen constantes. Por eso el consumo es constante en valor absoluto, pero no en porcentaje el peso. Y ahora en los encierres largos lo que estamos viendo es que allá por la madurez fisiológica se entran a tumbar los consumos, que es lo mismo que ya sabemos que le pasa a los americanos. Por eso el NRC le chinga las ecuaciones de consumo, porque han estado en curvas más largas sobre animales más engrasados, con lo cual tiene un error de predicción de los consumos. Kilos por día. Kilos consumidos. Dice que el bicho... Acá llegué a 8, lo clavé en esa dieta y no le leí más el comedero. Y siempre le da lo mismo. Exactamente. Y ahí uno empieza a rescatar porque esto es a ciegas. Compro lo que me vino. Yo te doy de comer y veo quién sos y cómo creces. Entonces, si este es un biotipo que al día 90 lo veo que se estiró y que haberlo llevado en ese plano todavía me está indicando que lo puedo empujar un poquito más, es tratar de recriarlo, pero a la máxima velocidad posible para la tasa de engrasamiento del mismo. Entonces empieza a ser una mezcla discrecional, porque acá lo único que me queda es mirar. Mientras que si llegué ahí... Ya está un gordito pendiente. Bueno, porque ¿qué pasa? Tengo la dispersión de tropa. ¿Cuál es la dispersión promedio en una tropa que me llega de 276 kilos, 14% más o menos? Entonces yo quiero salir a fecha fija sobre el peso promedio, voy a tener un 30% de animales que no me llega al peso mínimo. Ahí se empezó a dar vuelta la taba, o sea, se te queja el frigorífico porque le cargaste a Hacienda y le cayó 410 kilos. Carcasa liviana. Ya cambió la conversación, eso es carcasa liviana, digamos, no la de 110. Entonces digo, esto es un esquema que en realidad lo que quiere hacer es recría y terminación. Después le voy a mostrar las eficiencias, las muestro ahora porque después le muestro la eficiencia de conversión de este modelo. Y que en realidad tomo control sobre un animal menos roto, digamos, ¿no? Al final voy a decir, ¿qué preferís? ¿Agarrar el de 330 y lo termino? ¿Agarro uno de 250 y hago a corral? Bueno, o sea, lo que va pasando, al menos en promedio, es que uno normalmente, un animal más liviano, es más joven, está menos roto, tiene menos penuria y obviamente dan mejor, por más que el peso medio en el corral sea el mismo y el engrasamiento sea el mismo, las conversiones en otro lugar. Bien, lo paso esto, después lo volvemos a ver. Bien, un caso, vamos a ver un pedazo de un caso de recría y después vemos la terminación, o si tenemos tiempo la vemos ahora. Sí. No, te quería preguntar si ese peso vivo ajustado, que algunos han dado, otros no se lo digan, ¿no? Que relaciona edad con sexo y tamaño. Con peso y tamaño. Sería bastante confiable como para decir, yo tengo esa edad y a esta edad debería, claro, muchas veces uno no conoce la edad, pero suponiendo que conoce la edad, debería pesar esto, es bastante confiable ese Mira, número. Peso vivo ajustado del NRC, ¿de qué fuente? Bueno, yo del MBG, del programa... No, lo que intenta es lo mismo que el NRC, entiendo eso. El MBG, lo que pasa que, digo, es el mismo concepto de madurez fisiológica. Los requerimientos fueron establecidos en 1968, digamos, ¿no? No cambió nada en el NRC 2016. Para ver los componentes que tenía. Entonces, hoy voy a tener un animal de referencia, que en el caso de Lofgren y Garrett de 1968 era un animal de 478 kilos en 28% de grasa, low choice. Ese era el biotipo donde se establecieron los requerimientos del NRC. Cambió el biotipo. Lo que lo cambió es lo que sucede básicamente con la partición de nutrientes, digamos, si en realidad el biotipo tuyo ahora tiene la madurez de 28% de los 600 kilos. Entonces, lo que en nutrición predice es que si yo voy a tener 28% de grasa a los 480,
la eficiencia de conversión a los 460 tiene una proporción grasa, la carga calórica de la ganancia y la proporción grasa-músculo te determinan la eficiencia y consecuentemente el requerimiento. Entonces digo, eso está correcto. Después vamos a volver a verlo eso. El problema es que los modelos predicho versus observado tenemos una brecha. ¿Qué conversión vemos en el campo con qué es lo que predice el modelo? Está divorciado. Y bueno, estos son algunos de los temas que explican el divorcio, a mi modo de ver. Porque en realidad, cuando vos ¿qué feedback del campo me diste para llenar el modelo? Es el divorcio que tenemos. Vos te pones con el otro, ¿qué me diste en el campo? Me mediste la grasa y vos me dijiste que este novillo, viste, cuando entró tenía 3 milímetros de grasa y cuando salió de 12. Entonces yo tuve un tramo de producción de grasa promedio que me determinó la ganancia y yo, digamos, no, al final, fíjate que vos lo que único le pones una declaración jurada al programa. Vengo y le pongo una declaración jurada. El programa trabaja con un animal, no con una campana. Y asume que está en un mundo perfecto americano porque los requerimientos lo determinaron con implante. Con lo cual, si vos vas a sacar, voy a pagar porque la conversión es lo que dice el programa, desista. Digamos, hay que computar, desista porque predicho versus observado, tenemos una brecha oscura ahí que lo empieza a explicar algunas de estas cosas. Pero es el concepto. Es el concepto de usar los animales de referencia para establecer la energía retenida, la relación músculo-grasa y obviamente la ganancia potencial. El problema es que prediga bien en nuestro sitio, en nuestro escenario. Por eso estos desvíos. La verdad, el programa, primero, el programa predice sobre la línea de regresión o está desplazado. Y a su vez, eso es verdad mientras vos tengas 30 repeticiones. Porque si yo tengo la media más un desvío estándar, tengo un 50% de probabilidad de observar la media ahí. Pero si no, tengo también un 25%, está un desvío estándar. Con lo cual, caracterizar bien ese desvío. Bueno, digo. Parece algo más. Claro. Pero con esos desvíos que ha hecho usted, obviamente. Bueno, entonces, de vuelta, es la forma correcta de pensar, pero la pregunta es si el predicho versus observado, el modelo, el mapa y el territorio pegan. Y segundo, eso es verdad si lograste ese lugar, asumiendo que vos tenés repeticiones 20 corrales donde tenga una media y una distribución. Si no, podés pendular en cualquiera de los lados con una probabilidad de ocurrencia. Bueno, ¿está? Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos, Carlos? A ver si entramos a... 40. Tengo 40, listo, vamos con esto. 45. Esto es como un caso, digamos, ahora que empezamos a cosechar información, qué pasa en la recría, qué pasa en el feedlot. Podemos empezar a capturar datos de las balanzas, de la caravana electrónica, ensamblar y empezar a pensar diferente qué va pasando. Pero digo, esto es 3.071 animales con un peso promedio de 189 kilos. Todo es bastante normal en la ganadería. Las distribuciones son bastante normales. Con lo cual, en realidad, la media y la mediana son exactamente lo mismo. Desvío a 36, estos son los cuartiles. ¿Está? Inicio de la recría en 189, fin de la recría en 280. Los kilos producidos en la recría 92 kilos, la ganancia 380 gramos, 390. Pero hay un 25% de animales que ganan entre 310 y 90 gramos, ¿no? Que una de los agujeros que uno empieza a tener, uno piensa en promedio, pero ¿qué pasa ese? ¿Qué le está pasando a eso? ¿Lo estoy rompiendo esa velocidad? Digamos, porque ya 400 gramos estoy rompiendo cosas. La pregunta es ¿qué velocidad estoy rompiendo ese? Digamos. Bueno, no tengo respuesta. Solo preguntas. ¿Sobre qué es esa recría? Esto es pasturas y verdeos en Olavarría, digamos, pero en líneas generales, digamos, son recrías medio que bastante clásicas de esas ganancias de provincia de Buenos Aires, digamos. Bien, 390 gramos y 245 días. ¿Sí? Peso de ingreso. Había animales, ¿no? Y acá sigue habiendo. Después vamos a ver las curvas. Bien, por sexo, 1.100 hembras y 1.968 machos, 174, 197, 350 gramos la hembra, 410 el macho, 222 días
y 247. ¿Sí? Después viene la terminación, las conversiones. Después vamos a ver algo los diagnósticos de cómo estoy con las conversiones. La idea es que vayamos encontrando diagnósticos. ¿Cómo son mis rindes contra lo que me debería haber dado? ¿Estoy en el medio? ¿Dónde estoy en el ranking? En el field, ¿dónde estoy en el ranking? En las ganancias de peso, ¿dónde estoy en el ranking? Digamos, ¿no? Empezar a hacer diagnósticos productivos en pos de cambiar la estrategia. Volvemos a lo mismo. 360 gramos la ganancia de peso de la recría, 182 días. La salida de la recría es la entrada al corral. La salida del corral son las hembras. Ganancia de peso 1,17. 118 kilos producidos en el corral. 280 días el ciclo vitalicio. La ganancia de peso promedio entre corral y campo, 650 gramos. ¿Vitalicio es desde cuándo? Todo el periodo. Esto es de la recría más corral, no de que nació. Ya este año ya se cartografió ya el peso. No se hizo el peso al nacer, pero sí la fecha de nacimiento. 655 gramos y llegó a su peso de terminación. Y llegó al peso de terminación, no tenemos dato de carcasa, le voy a mostrar los datos de carcasa a los machos. Están los machos. Por 1,100 kg sí. Y los 360 gramos. La conversión de esto fue cercano a 8. Si tomamos el peso medio, está corrido esto para 8, digamos. Está corrido al cuartil inferior, digamos, ¿no? Pasó algo entre recría y terminación, no se ve nada. O sea, lo que domina el centro, o sea, tiene alguna... El efecto de los que ganaron menos en recría tendieron a compensar. A 400 gramos no hay ninguna tendencia. Son ganancia de peso en la recría sobre ganancia... La ganancia de peso en la recría versus la ganancia de peso en el fildo, digamos, no da nada, digamos, no da nada. Asumamos que esta curva está muy dominada por la distribución que vaya a estar alrededor de la media, vamos a decir así. ¿Sí? Bien, saco conclusiones, pero le voy a mostrar las carcasas de este mismo campo, ganamos tiempo. Construimos carcasas a lo largo de la vida del animal. La dieta recría y su ganancia durante la misma tienen efectos residuales significativos sobre la performance del engorde de corral. Después vamos a seguir mirando esto en el engorde de corral. El óptimo de la conversión no magnifica el beneficio del negocio, maximiza los kilos con margen, ¿no? O sea, esto de ir al óptimo es que yo meto todos los kilos que, de acuerdo a la relación del costo de la comida, puedo ganar. Lo cual no significa que sea suficiente para compensar una mala decisión de compra-venta, ¿no? Pero en algún momento es donde está. Lo otro lo tengo que prevenir con la decisión de a qué comprar, a qué precio y qué hacer. Bien. Discusión de manejo de recría y el predestete. Evidentemente, cuando empezamos a ver eso, así como vienen de antes. Lo vamos a ver también, digamos, el 54% de la ganancia hasta el destete determina el resto de la trayectoria de la curva. Lo vamos a ver después. O sea, la curva es predecible por sí mismo porque es colineal, diríamos. Si yo estoy en el cuartil inferior de acá, no es curvender la ganadería, digamos. No es que el que empieza en el cuartil inferior, todos terminan en el otro lado. Se alinean sobre su mismo... Y eso ya está determinado en el predestete. Los animales se mantienen creciendo en esa trayectoria, ¿sí? Entonces empezamos a discutir cuánto de esto que veamos en la recría terminó siendo condicionado porque el hijo de vaquillona que a su vez se destetó con 40 kilos menos. ¿Sí? Perdón. Y a medida que se demande más calidad y consistencia y repetibilidad, el manejo nutricional por vida, que es lo que hacen el resto de las especies, ¿no? La medida que empecemos a tener objetivo de explorar los pesos que la genética tiene, etcétera, etcétera, podemos ver una curva de crecimiento, diríamos, aislada de efecto ambiental, si se quiere, de la práctica. Evidentemente la lógica es lo que usan el resto de las especies. Tengo el tambo, cada objetivo por fecha de ser logrado de ganancia de peso de acuerdo al biotipo. En el caso de nada nuevo para el resto de la producción animal, bastante diferente para lo nuestro. Mira acá. Yo me voy a sentar acá. ¿Cómo no? Fíjese la osadía, Carlos. Si tiene algo que decir, este es el momento. Por favor, estaba esperando que... Diga, porque... No, se iba a sentar. Ya, y yo estaba para ayudar.
Vamos a ver si esto... A ver... Ah, no me... ¿Qué pasó acá? Tiene que poner ese. Se salió de... Ese tiene que poner por aquí, no hay una... Aquí, A ver. apriete ese. Aquí. No, aquí. Ahí. A ver. Duplicar. Ahí está, muy bien. Gracias, Carlos. Bueno, estas son la tipificación de las carcasas. Es bastante complicado esto. A ver, vamos despacio. Vamos a ver 2 o 3 de esto. Esta es la devolución de la tipificación de los novillos medio hermanos de las otras. Vimos la terminación de las vaquillonas en ganancia y peso. Este es el corral de los medios hermanos de la misma recría que estaba ahí a 410 de los machos. Exactamente. Entonces, este es el feedback del frigorífico. Hay que pedirlo y qué sé yo. Bien. Yo le digo al frigorífico que esto solo tiene un valor incalculable. O sea, por el solo hecho de los datos, le juntamos haciendo a algunos de nosotros, si son coherentes en cómo pagan, digamos. Pero 4 tropas, 438 animales, el peso de batado de 462, el peso de carcasa 271, área ojo de bife da 68. Recuerden de esto, porque esto está en la media, nosotros vamos juntando lo que consideramos que es el biotipo nacional básicamente tipificado. Y nos da eso, un Angus de provincia de Buenos Aires terminado. Tenemos más o menos unos 6.000 datos ahí. Espesor de grasa dorsal 0,70. 8 milímetros. 8 milímetros de grasa, 68 de área. Esta es la tipificación de 1,80 el promedio ponderado. Pero es el promedio que yo hice 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Sí? Ahí tengo un 42 y un 61. Un 42 y un 61, digamos, da el 1,80 promedio ponderado, digamos. Pero en realidad, volvemos a lo mismo, es eso. 8 milímetros. Esto es la tipificación americana. Si alguno está interesado y tenemos tiempo, podemos ir a discutirlo un poco eso. No tiene mucho sentido. En realidad, los americanos tipifican calidad y grado rendimiento. En el rendimiento, el objetivo de producción es maximizar la cantidad de kilos totales de la mayor calidad posible. Eso maximiza el precio de venta. La mayor cantidad de kilos de corte minorista vendibles, que es lo que estima el yield grade. Por la mayor calidad posible, el máximo precio de un novillo, ¿no? Dejémoslo ahí. Es lo que la tipificación por ahí azul se ve que están yendo por ese lugar. Le faltaría validación nacional. También vamos a charlar con Aníbal. ¿Cuán cierto es que los cortes minoristas sean eso, en este nivel de musculosidad? Porque, bueno, ¿no? Probablemente discusión. El magro más o menos lo mismo, va en la misma línea de esto. Son ecuaciones diferentes, digamos, para estimar lo mismo. Esto es, las clasificaciones de Marling son varias, digamos, da 400. Después lo vamos a mirar porque está acá, ¿sí? Ahí ve donde en la línea del 400 me empiezan los choice, es la divisoria de agua entre select y choice. Claro, lo que pasa es que esto es categórico, esto es continuo. Acá empezaste a almacenar lo que se llama choice, pero en el choice hay un universo. Porque tenés el low choice, el average choice, el upper choice y valen distintas platas. Para arriba, empieza la frontera del choice. Que es el marmoreo. Que es el marmoreo, que lo puedo expresar como una variable continua o una más categórica. Eso es prime, no sale casi nada. Primer conclusión, da 30 choice esta tropa. ¿Hay un puntito del mismo color que el prime? ¿Es eso? ¿Qué es ese? Sí, es ese. Ese es ese, ajá. Y debe ser un solo animal en 438. Claro. Bien, pero de todas maneras, a 8 milímetros de grasa, yo tengo 60 y pico % select y solamente 30 y pico % choice. Después ya lo voy a mostrar con toda la media. Esto es bastante buen choice para ese nivel de grasa, a mi modo de ver. ¿Digamos, no? Bien, ¿a dónde estaba el biotipo en madurez ahí? De vuelta, 463 kilos con 8 milímetros de grasa, con ese dato y ese dato, más otras constantes, me da que ese bicho estaba vendido en 26,76 del peso maduro con 28, que sería 500 kilos. O sea que lo estoy terminando al 93-22 de grado de madurez. ¿Está? Y la ecuación del 498
¿Qué elementos tuvo para ponerle? Es el asíntota de este biotipo, a 28% de grasa. Ajá. NRC Giroy 2007. Llevaba 28, como está el 25, está el 93% de grasa. Yo por cada 1% que aumento de esto de grasa, Me acerco. meto 17 kilos de peso devastado. Acá empiezo a computar que tengo 54 kilos para la madurez fisiológica, que probablemente después vamos a mirar, vamos a ir ahondando un poco más en esta cuestión, en qué momento se mete a desmadrar el biotipo, ¿tá? Pero en una carcasa de 271 yo tengo área ojo de bife 68 y esta es la dispersión. Entonces hay área ojo de bife y peso medio de la carcasa. Peso de la carcasa. Peso de la carcasa. Tengo carcasa liviana musculosa. Tengo liviano musculoso. Este empieza a ser más virtuoso. Acá son los pesados simétricamente con área, va lineal, pero tengo los pesados de poca área. De poca área. Flacos altos, poco musculoso. Y tengo los livianos poco musculosos. Exactamente. O sea, acá tengo una lógica de la curva de crecimiento, pero acá voy teniendo animales y empiezan a pensar los términos, que puede ser la lógica de un limangus, digamos. O sea, voy moderando, pero voy metiéndome en una lógica. Acá un limangus a 468 está en 90. Sí. Fácil. Fácil. Sí, sí. 90 Son los datos de Aníbal. Sí, sí. 94 en el ensayo de Aníbal, que es información tuya. Bueno, digo, el biotipo tiene brecha de mejora. Es comparable con un toro Angus de 24 meses. Sí, lo que pasa es que el principal componente de la carcasa es el peso. ¿Cómo? Digo, acá hay que desacoplar el peso. El principal componente que determina el peso, que permanece en área, es el peso. Dentro de un mismo peso, 271, vos lo tenés a este con 50 y lo tenés a este con 80. Tiene el mismo peso, es índice de musculosidad. Entonces, si yo desacoplo esto y pongo una variable, si se quiere, normalizada, porque saco del juego el peso, me quedo con un índice de musculosidad, un residual del consumo, un residual de la musculosidad. Aníbal lo hace en pie al índice este, digamos, pero en línea general estamos viendo variabilidad en musculosidad que tiene el biotipo. Bien. Es mucho, un tiro, un escopetazo. Yo pensé que... Entonces uno podría empezar a jugar y decir, listo, ¿te entendí? Digo, esto es la distribución del yield grade, no nos aporta mucho. Grado calidad y grado rendimiento, tipificación americana. Y dispersiones del mérito genético para marbling, ¿El rendimiento de los bichos usted acá? 58-50. ¿Está escrito o lo No. Lo digo en memoria porque en realidad corroboré. 58-50. No menor porque después vamos a ver el benchmarking que tenemos nosotros de rendimiento, da 60 la media de un bicho. Esto tuvo 150 días de corral. Nos da 60. Esto está en el... 60 más menos 2 da la distribución de unos 1000 datos de rendimiento carnicero. Con lo cual, esto está con un rinde por debajo de la media del benchmarking nuestro, al menos de la base de datos, con la recría que tuvo. Por otro lado, este biotipo podría tener lucro cesante, digamos, porque todavía tiene grasa para meter eficiente. Y eso es si lo tomamos en promedio, porque uno podría decir, bueno, vamos a jugar con cómo son los individuos que están arriba de la área ojo de bife 68. Ahí estoy en 69-10. Bueno, el 50% superior tiene la misma grasa, pero está a 74. Con 274 kilos, diríamos. Y está más magro. O sea, ese 50% del animal está más magro que los anteriores. No porque tenga menos grasa, sino porque tiene más área. Entonces tiene una madurez menor. Pesan 512.000 kilos. ¿Cómo? No cambió el peso devastado, cambió 3 kilos el peso de la carcasa, el área se mejoró 5, la grasa es exactamente la misma, pero la madurez me da 25.
Con lo cual el peso devastado y su madurez es más alto. Podría ir más alto. Claro, tiene lucro cesante si yo me voy a poner con este grado de obsesividad. Ahora podría decir bien, ¿qué pasa con los que tienen menos grasa que la media? Bueno, acá empieza a ser las bases de por qué uno puede llegar a pensar a dónde estoy con la grasa. Para que de 7 milímetros. 7. 7,3. Ahora, de todos esos animales había datos de trazabilidad, Tirio, o sea, el origen de dónde venían, o... Proceso en progreso. El proceso en progreso. Hay 4 tropas, no mostré la otra, pero hay cuatro orígenes distintos. Hay un origen que compensa, digamos. A ver, en la integración de la información, la pregunta es, ¿a dónde tengo que ir a pescar? En esa recría, el problema es la recría, ¿no? O sea, lo primero que hay que atender ahí es una recría de 410 gramos. Porque, digamos, a prima facie, esta es una tropa que, si uno se podría empujar, la podría ir más, pero hay un desvío implícito, probablemente esa recría, lo que primero hay que atender. El tema que no pueden suplementar, la pregunta es, agarre el cuartil inferior del destete, enciérrelo y por lo menos libere la carga, aunque no pueda suplementar, para ganar el resto. Porque a 400 gramos la producción de carne por hectárea está... El 80% se va a mantenimiento. O sea, la producción de carne por hectárea está afectada, la ganancia, el costo kilo producido está afectado, el biotipo está afectado. O sea, podemos entrar en un cómputo probabilístico cuánta plata se está perdiendo por los 3 factores. Llegado un momento, es decir, corrija eso y después veremos a ver quién gana, pero de todas maneras hay tropas. Y uno empieza a escudriñar y la curva de crecimiento de los terneros del primer parto también está afectada, digamos. Bueno, empieza a ser las bases de por qué uno puede jugar con cierto tipo de selección. Después vamos a hablar esto de sorting. Cruzar la información de crecimiento con la información de cada casa, probablemente para generar estrategias de segmentación de fenotipo y obviamente ponerlo en programas nutricionales diferentes. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Para el frigorífico conviene dar esta información? Yo creo que es beneficio, si es así. Frigorífico por pedido. No te lo da, pero nosotros peleamos con varios y no... Digamos, ¿quién la tiene? 3. 2 seguros, probablemente 3. Sí. O sea, son pocos, ¿no? No, o sea, esto... ¿Te pueden dar qué es lo que negoció usted? ¿El área juevífica y qué más? ¿Usted? Sí, los mismos datos de la No, pero no el choice. área jurídica y la sorsa. Eso capaz que... Pero el más... No, pero digo, es que esta información frigorífico no la tiene en promedio. No está esta información frigorífico porque este es el escáner con que tipifica Estados Unidos, digamos. No está. Que en algún momento después vamos a contar algo, digamos. Al principio empezar a tratar de entender cómo marmorea el biotipo nacional. Empieza de quién diagnostica esto. En su momento hablamos con Aníbal, que lo hacía de investigación, porque fue un poco cuando Huelucán, después lo vamos a contar eso, empieza a tener un contrato puntual de abastecer esto a China. En lo que había hecho el INTA, la probabilidad de encontrar un novillo marmoreado a 7 milímetros, ese es uno de los primeros problemas. 7, 8 milímetros, esto no sucede naturalmente, digamos. Después vamos a ver. O sea, ustedes ven el ángulo y está lateralizado el marlin en 20 años y el espesor de grasa dorsal es muy interesante eso. Se ha seleccionado un biotipo, no por marlin, pero sí por... Es muy notorio. Cuando los americanos discuten, a ver, ¿cuál es el ratio grasa dorsal marlin, digamos? Porque hay animales que naturalmente engrasan básicamente con grasa total en el cuerpo. En realidad, eso lo que me está indicando es cuál es la grasa absolutamente del animal. Entonces, con menos cantidad de grasa y más lejos de la madurez, empiezan a poner. ¿Sí? Podemos discutirlo de este lado, mira, o sea, a ver, fíjense que por algoritmo, por cómputo y por estadística no se identifica esos animales. Hay que ir a medirlo con el ecógrafo, digamos. Primer conclusión, le dimos bastante vuelta con mucha información. En el ensayo de Huelucán empezamos, digamos, desde el padre. El EPD para marlin del padre, con los hijos de la ecografía, pesado, 60 variables juntadas.
y ganancia de 800 gramos a 1 kilo al pie de la madre y después filo 400 días, ¿no? Digo, manejado sobre... ahí no hay ningún problema, está bien, es un ensayo de campo, pero sobre un manejo nutricional de plano alto, desde la cría hasta de la terminación. Entonces diríamos, identificar, ¿quién tipificaba esto? Ahí empezó un juego de decir, bueno, los que más experiencia tienen y que extrapolan el modelo americano son los que trabajan en ecografía, listo. Nos vamos a basar en el criterio de la ecografía para ver cómo es la interacción entre la comida, la duración del engorde, el tiempo de recría, el tipo de terminación, el momento de castración, el tipo de frame, porque hay, digamos, tamaño maduro, y obviamente el marmoreo, que a su vez sabemos que el EPD del toro era percentil 60. Bueno, después lo vamos a ver a eso, pero uno podría decir, tropas faenas, variabilidad de tropa, muy parecidos, son del mismo lugar. Esta dio 25 choice, 75 select, no dio nada de estándar. Esta otra tropa dio 60 estándar, 36 choice. A lo que tenemos en la base de datos, bastante, digamos, el área está en la media. Los milímetros de grasa básicamente están más bajos que la media. La proporción de choice en la media, los milímetros de grasa en la media, la área ojo de bife en la media, sobre el peso promedio de faena de la media. En un biotipo que tiene lucro cesante, si yo quería haber forzado a meter más choice, lo tengo que llevar inclusive por encima de la madurez. ¿Sí? A ver, ¿qué le quería mostrar acá? Bueno, no, estas cuestiones que me fui con el tema de las ecografías. ¿Cuál es el ratio? Grasa, volvemos a estos mismos lugares. Hay individuos que con menos grasa, este bicho puede ser un error esto. Este puede ser una pelada del cuero. Es curioso ese número porque dice 0,4 milímetros de grasa. Cuando el cuero te saca el coso, por ahí se lleva grasa de cobertura y tiene pinta de anómalo porque fíjate vos que es demasiado bueno y está solo en el horizonte ahí. Tiene mucho marling, pero bueno, vamos a lugares, perdón. Animales que con 0,5 tienen un marling de casi 500. Y por el otro lado, animales que con 15 milímetros de grasa tienen 343. Conclusión de esto, la dispersión de espesor de grasa, la dispersión de áreas jovifes y la dispersión de mar son gigantescas, digamos, son grandes. El foco no ha sido puesto en selección por marling. Yo no sé si alguna vez vos escuchaste a algún cabañero muy obsesionado con esto, porque si está obsesionado con esto, dejas desguarecido probablemente otro foco. Y si el biotipo en promedio ha progresado básicamente a espesor de grasa dorsal, probablemente con nuestra cultura de terminaciones precoces para pasto y después con la preocupación de tener vacas moderadas, obviamente, y la reproducción. Acá nunca se pagó, así que no, solamente un bajo ese lema no se avanzó. No, pero es lógico. ¿Algún tipo de... Es lógico. La pregunta es si está la señal, ¿cómo optimizamos? Trata de maximizar el logro de esto al menor costo posible. Que nos vamos a meter en la zona de sobreengrasar un biotipo hasta lo antieconómico, en pos básicamente de generar más marling. Que parece una obviedad ahora, pero en algún momento teníamos la cierta ingenuidad de pensar que uno podía hacer 70% de choice con grasa de cobertura 8 milímetros, cuando en realidad Estados Unidos faena 15 milímetros después de 40 años de selección y hace 80% de choice, ¿no? Pero sin grasa no hay marmoreo, digamos. Inevitablemente al que tiene mucha selección sigue saliendo en 15 milímetros de grasa. Bueno, Carlos, si quiere, no sé cómo... Quiero preguntar por los guayos. Sí. ¿Se puede hacer algo? Hay una cabaña acá en Valeria. En Villa Valeria. Que hacen guayango, ¿cómo se llama? Guangus. Parados en este lugar del mar, ¿no? Yo digo... Yo no le he podido comer, me dieron a comer y la verdad que no me gustó.
No, es que no tenemos esa cultura. Le tenía que echar vino tinto para... Quedó. Había que diluir el paladar pastoso. Me gustó el vino, eso sí. Como el docino que me dieron. Pero 800 kilos, 2 años. Nada. Pero venden bichos de 700 kilos, exportan todo. Sí. Yo ahí lo que veo... Digo, como uno, no como el guayú tal, pero a lo mejor ese media sangre con... Yo creo, digo, ahí volvemos a lo mismo, cuáles son los premios, cuánto tiene que ser el premio, cuáles son los premios y por qué tipificación. Y yo conozco un poco más lo de Uruguay que lo de Argentina con el guayú, digamos. Entonces, la escala japonesa es de 1 a 10, la australiana es de 1 a 9. La americana es de 1 a 5, pero el guayú entra de prime para arriba, ¿no? Del amarillito para acá todo. Claro. Lo que busca arriba. O sea, el porcentaje de marmoreo que uno tiene en un guayú se pasa. Sin embargo, nosotros en el 2019 estuvimos en Blackmore. David Blackmore, digamos, es el más avanzado fuera de Japón en genética guayú, a nivel mundial, un tipo de hace 30 años. Importó embriones de Estados Unidos japoneses cuando los japoneses tuvieron la debilidad de exportar su genética. ¿Qué es lo que no hacen? ¿Por qué alguien exportaría una cepa de un vino para regalársela al mundo, digamos? O sea, es muy interesante, porque la ganadería es colaborativa, pero esa no. Esa no quiere ni contar ni qué es lo que hace, ni cómo cruza, ni por qué lo que da de comer, digamos, y todo este señor. Pero digo, novillo de 1000 kilos, con 20 milímetros de grasa de cobertura, de 1 año de corral, ¿sí? 1000 kilos, digamos, es guayú, pero el manejo, 1000 kilos, 20 milímetros de grasa de cobertura, y la cabaña tenía 9 de tipificación, ¿sí? Y lo que él decía que contra los japoneses le faltaba área. Con lo cual digo, me acuerdo en ese momento valía $7.30 en pie el kilo de ese novillo. Y lo que uno ve acá en Uruguay, que no es esa tipificación. Lo que se tipifican hasta 5. Vos no terminás sabiendo qué valor tiene y la pregunta qué premio tiene contra un Angus, ¿no? Digo, me da la impresión que ¿qué es lo que es el Angus japonés? ¿Cuánto vale en el mercado internacional? El tema de la presión de selección, porque también lo que uno ve en Argentina, el otro día tengo un chico conocido que sacó un toro que venía de Santo Tomás de la Sierra y que se lo llamó a un centro genético para comprárselo. Con la realidad es la misma genética que está dando vuelta con la presión de selección que se hace. Entonces, me tengo que declarar incompetente para decir, ¿qué guayo tiene Argentina? ¿Qué grado de marmoreo tiene, a mismo grado de terminación y a mismo manejo contra otros países? ¿Cuánto premia el mercado nacional? Porque uno ve Uruguay y se tipifica 5, no existen 6, 7, 8 y 9, y normalmente esa tipificación es tarifa plana. No que el grado 9 vale $14 carcasa, el grado 8 vale $12 carcasa, el otro vale 10. Así el escalafón de precio. El escalafón de precio salta de a $1 o $2, lo debo tener en el celular. Salta de a $1 o $2. Entonces digo, cuando uno ve eso, digo, atajos. Uno con una estrategia para un rodeo Angus podría llegar a ser darle servicio a la vaquillona con guayú. O sea, uno alinea la posibilidad de diferenciar un poco la progenie, pero eso se colaría en grado 6. O sea, los guayú por Angus no dan tipificación 9, dan tipificación un poco arriba de esto. Claro. Yo solamente por eso les tengo cargo. Entonces digo, ahí hacer esto, esto es una tipificación al estilo americano, diríamos que determina todos los atributos de carcasa que para cualquier programa, cualquiera que tenga genética propia puede cosechar esta información para caracterizar qué genética me quedó en carcasa, digamos, en un rodeo, rápidamente voy a tener 300 datos. ¿Sí? Validado por el USDA, digamos, con una robustez, si se quiere, diagnóstica importante como punto de partida. El negocio en sí del guayo, digo, yo no entiendo bien los incentivos de precios y en qué mercado se cuela Argentina, porque si es como Uruguay se cuela en el restaurante de Brasil.
La otra, si hay una oportunidad de diferenciación de valor para rodeos tradicionales base Angus, me parece que podría ser inseminar la vaquillona de primer parto, porque lo se hace mucho en el resto del mundo. Y la pregunta, ¿a qué diferenciación de valor aspirarías hay? De última es un fácil parto, pero tampoco aspirarías básicamente a valores como paga el mercado internacional, que tiene un nivel de detalle. Que yo no, esa conversación de este hombre yo no lo he visto en mi vida, digamos, o sea, el nivel de detalle, diríamos, de qué hace, cómo lo hace, etcétera, cuánto le pagan, a dónde lo vende, ¿no? Ahora, Atilio, así como en los vinos, o sea, están los catadores, en la carne también debe estar los catadores. Ahora, uno, lógicamente, en el ambiente que se mueve, a lo que he escuchado que han comido guayú, o sea, lógicamente, le han bajado el pulgar. Realmente, convengamos que es algo así, no. Porque puedo tomar, me comí un bife de chorizo y dije, me comí un bife de guayú. Mira, y no es rico. El mercado mundial está segmentado. Nosotros no vamos a comer eso. Importamos poco, seguiremos comiendo nuestra vaquillona. La pregunta es, y lo interesante, lo que decía Héctor Ordóñez, diríamos, la carne tiene el nombre del que la compra, no el del que la vende. El que la vende segmenta el mercado y abastece una demanda. Y si se llama kosher, halal, 200 días Angus, guayu o media res de 120 kilos para el consumo cordobés, es lícito y depende de la sofisticación de abastecer todas las demandas que le convengan al productor y ver cómo se hace, optar por rechazarlo en su defecto. Entonces digo, yo coincido plenamente, no es para nosotros. La pregunta es, ni siquiera probablemente sea para nosotros, pero alguien paga y genera algunos incentivos para que el 25% de tu novillo entren con un premio de $80 por encima, y de ahí pone lo que quieras, antibiótico never ever, trazabilidad, o sea, ¿qué quiere el consumidor? Bueno, hay algún consumidor que quiere eso y está dispuesto a pagarme $80. ¿A qué distancia estoy de poderlo capturar? Gigantesca, no me interesa, estoy cerca, al servicio probablemente de un negocio viable, digamos. Pero uno llega a la conclusión de que la cultura del país determina, a uno le gusta grain fed, al otro le gusta grass fed, el otro quiere marmoreo. ¿Qué es lo que pasó con Asia? Porque digo, Argentina no estuvo ahí para educar al consumidor asiático y chino que lo que debería comer era un asado de vaquillona liviana. Si lo hubiéramos hecho, probablemente los chinos hubieran pedido eso. La realidad... No tuvieron la oportunidad. No, pero nosotros no nos dedicamos a atender a los clientes. Entonces hoy el cliente, ¿qué entiende por parametrización? Viene un chino y dice, dame, el Select vale tanta plata y el Choice vale tanta plata. Viene un tipo de 20 años que no te mira cuando vos estás hablando con él y manda mensaje. El otro le traduce y el tipo dice, ¿cuánto tienen? A ver, bueno, me llevo, una cosa muy rara ahí. Pero digo, no es rara. Mira, yo quiero comprar un Huawei de un teléfono, tiene esta característica. Vos dame el teléfono, o sea, estamos hablando de caracterizarme el producto. Y la cultura del poder adquisitivo alto de Asia ha copiado Japón, porque ahí viene la ambigüedad, ¿no? Un bife ancho de guayu japonés vale $400 el kilo. O sea, un país que produce 500.000 kilos de carne en un mercado mundial de 65 millones, el que determina el máximo precio, lo cual es bastante ambiguo, digamos, como concepto, porque no produce ni el 1% de la producción nacional, pero determina el máximo precio y uno los conoce por los electrónicos y los autos, no por la carne, bueno, posicionamiento. Entonces digo, si la conversación es más sofisticada, probablemente hay oportunidad de agregación de valor, y si agregamos valor, comeremos nosotros, cada uno comerá lo que querramos y nosotros veremos. Probablemente esa. Cuanto más sofisticado esté, significa que cada uno puede integrar las medias res mejor. Y le vendió bife al que le pudo sacar. El frigorífico todo el tiempo está integrando esas cuestiones. ¿Alguna pregunta más?